Hay algo extraordinario en adentrarse en las páginas del libro de Mateo que muchos pasan por alto. La primera frase de este texto neotestamentario evoca una mezcla fascinante de historia y espiritualidad, ya que nos presenta la genealogía de Jesús de una manera tan detallada que despierta la pregunta sobre por qué resulta tan importante demostrar el linaje del Mesías. Se despliegan varios nombres que, tal vez, a primera vista lucen irrelevantes, pero cada uno encierra un episodio dramático y trascendental en el tejido de la tradición hebrea. Ese árbol genealógico, que entrelaza la realeza de David, la fidelidad de Abraham y la promesa de salvación, prepara el escenario para todo lo que ocurrirá a continuación. Se dice que Mateo, al trazar esta línea familiar, buscaba recalcar la conexión de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento y así remarcar su carácter mesiánico. Aún así, no debemos olvidar que este inicio no es el único pasaje con secretos que cautivan, pues todo el libro está plagado de matices y relatos que nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la misión que se confía a quien responde al llamado divino. A lo largo de sus capítulos, el libro de Mateo incorpora un recurso constante, la recurrente frase para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Más allá de ser una mera formalidad, estas palabras funcionan como un eslabón directo entre la anticipación propia del pueblo judío y la figura de Jesús. Una de las curiosidades más notables es la insistencia en que cada palabra profética haya su cumplimiento en las acciones y enseñanzas de Cristo. Esto impregna el texto de un cierto aire de misterio y significa que nada se deja al azar. Los episodios se van hilvanando con una precisión casi dramática, reforzando la idea de que el advenimiento de Jesús no fue un hecho aislado, sino un evento esperado durante siglos. Además, estas citas proféticas reforzaban la confianza de los primeros creyentes, confirmándoles que la narrativa de Mateo no era invención humana, sino la culminación de un plan divino trazado desde el principio de los tiempos. Desde los primeros capítulos, el episodio de los magos de Oriente sigue causando intriga. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? El texto no lo detalla, pero sus regalos y su búsqueda orientada por la estrella son elementos que han generado numerosas interpretaciones. Aunque se han popularizado como Reyes Magos, el texto original no menciona títulos reales, se describe solo su misión de rendir homenaje al niño que había nacido con un propósito sublime. Un detalle que llama la atención es cómo estos viajeros tuvieron el coraje de enfrentarse a lo desconocido, guiados únicamente por la esperanza y por un signo en el firmamento. Este pasaje añade un toque cósmico e inesperado a la narrativa. La naturaleza se une para anunciar algo que cambia el curso de la historia. Si nos detenemos a contemplar con detenimiento, ese contraste entre la actitud hostil de Herodes y la devoción de los sabios de Oriente prepara al lector para un relato en que hay una pugna constante entre la aceptación y el rechazo, la fe y la ambición de poder. A medida que el texto avanza, las enseñanzas conocidas como el Sermón del Monte configuran una parte esencial en la sección central de Mateo. Se suele destacar cómo Jesús sube a un monte para pronunciar estas directrices llenas de aparente radicalidad y sabiduría. Entre los pasajes, resalta la forma en que se contraponen fórmulas tradicionales como han oído que se dijo, y luego Jesús añade pero yo les digo. Este recurso literario sirve para enfatizar que trae una enseñanza que no se queda en la repetición de viejas costumbres, sino que profundiza hasta el corazón de la conducta humana. Es una de las secciones más citadas del Nuevo Testamento, pues aborda tópicos tan universales como la humildad, la misericordia, el perdón y el amor a los enemigos. Parte de su misterio radica en lo claras pero exigentes que resultan estas indicaciones. Al examinar el detalle de cada mandamiento renovado, es inevitable sentir un llamado ineludible a la coherencia de vida y a la praxis de la bondad. Este capítulo, además, repercute en la conciencia de muchos creyentes que lo ven como la base de la ética cristiana. Otro punto digno de mención es cómo Mateo se refiere al reino de los cielos en vez de usar la expresión reino de Dios que sí aparece en otros evangelios. Podría tratarse de un matiz para acercar su mensaje a los destinatarios judíos, quienes eran muy meticulosos al pronunciar el nombre divino.
Este giro lingüístico otorga un aire de solemnidad y respeto a cada alusión sobre la soberanía de lo alto. Pero más allá de la terminología, lo más fascinante es que Jesús describe un reino que no se desarrolla en palacios terrenales, sino en los corazones de quienes aceptan sus enseñanzas. A través de parábolas como la del sembrador o la del tesoro escondido, el maestro pinta escenas vistas cotidianamente en la sociedad antigua, otorgándoles un mensaje de esperanza y, también, un reto. Este estilo narrativo no aburre ni dogmatiza, al contrario, atrapa con su sencillez y obliga al oyente a descubrir el sentido profundo detrás de historias que, aparentemente, parecieran simples cuentos. El libro de Mateo, además, presenta la transición del ministerio de Jesús desde las localidades de Galilea hacia su decisiva llegada a Jerusalén. Con cada paso que se narra, la tensión va en aumento. Se describen milagros y confrontaciones con líderes religiosos que ponen en jaque a la audiencia. Hay momentos en los que las enseñanzas de Jesús generan un escalofrío, pues tocan fibras sensibles de la conducta humana, confrontan la arrogancia y desnudan la hipocresía. Se percibe como el ambiente se vuelve cada vez más tenso, delineando un panorama donde la oposición a la figura de Cristo crece de manera irremediable. Es allí donde nos encontramos con el retrato de un Mesías que trae libertad y salvación, pero también incomoda a quienes detentan poder y privilegio. Las confrontaciones con fariseos y saduceos, tan presentes en el Evangelio, ilustran un choque de visiones acerca de la ley, la autoridad y la identidad que Jesús reclama para sí mismo. Este panorama se convierte en un lienzo lleno de matices, desde la conmoción de los enfermos sanados hasta la perplejidad de los que se veían incapaces de refutarlo. Como punto culminante, la narración de la pasión y resurrección estremece con sus contrastes. Se pasa del júbilo del Domingo de Ramos al dolor abrumador de la crucifixión, para luego dar paso a la máxima sorpresa, la tumba vacía. Mateo aporta detalles que encuadran este suceso de manera inquietante. Menciona, por ejemplo, la versión que circuló entre los opositores de Jesús, afirmando que sus discípulos habían robado el cuerpo. Ese detalle, único en la tradición de los evangelios, subraya que desde los primeros tiempos ya existían interpretaciones diversas acerca de la resurrección. Sin embargo, el relato finaliza con la aparición del resucitado enviando a sus seguidores a anunciar el mensaje a todas las naciones. Aquí se produce un cambio radical. Aquel grupo de hombres y mujeres, que parecía frágil y temeroso, recibe el encargo de llevar un mensaje de esperanza al mundo entero. Este desenlace es un llamado a expandir la fe más allá de las fronteras culturales y geográficas, cumpliendo la profecía de que se encendería una luz para cada rincón de la tierra. En medio de todo lo anterior, nadie puede ignorar la perspectiva tan humana que aporta este libro. La mención de la duda de algunos, incluso en la escena de la resurrección, deja ver que, a pesar de la cercanía con los momentos sobrenaturales, seguían existiendo interrogantes y temores. Aquellos que contemplaban la figura de Jesús no eran superhombres, sino personas con luchas internas, incertidumbres y deseos de comprender la magnitud de lo que estaban viviendo. Es precisamente ese matiz el que hace que Mateo sea tan cercano a muchas generaciones. Presenta un relato repleto de milagros y encuentros luminosos, pero no esconde la dificultad de creer. Entre paréntesis, cada capítulo es una llamada constante a reaccionar con fe ante lo novedoso y a reconocer que la historia sagrada se teje día a día con actos de humildad y coraje. Para cerrar con otro detalle interesante, se señala a Mateo como un recaudador de impuestos antes de convertirse en discípulo. Este dato personal suele pasar desapercibido, pero no deja de ser revelador que un hombre proveniente de un oficio tan cuestionado haya terminado recogiendo las palabras y hechos de Jesús de una forma tan cuidadosa. La identidad de Mateo demuestra que, incluso quienes eran criticados por su vida anterior, podían convertirse en transmisores de un mensaje transformador. Este tema nos invita a reflexionar sobre el poder de la conversión y a descubrir que nadie está excluido del llamado a algo más alto. Con estos detalles, el libro de Mateo se erige como un texto apasionante y lleno de misterio,
Un puente que conecta las promesas antiguas con una realidad que sigue resonando. Aquí se nota la grandeza de la fe que se hace concreta en personajes reales, con luchas, victorias y desafíos que trascienden el tiempo. Darle una lectura profunda puede abrir la puerta a innumerables descubrimientos que van más allá de lo religioso, tocando la esencia de la experiencia humana. Y tal vez su mayor invitación sea la de sumergirnos en su narrativa con la mente y el corazón abiertos, dispuestos a experimentar no solo curiosidades, sino cambios que podrían resonar en el interior de cualquiera que se acerque con verdadero anhelo de entender. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.